Les presento este hermoso billete, Banco Central de Chile, Arturo Prat. Vamos a averiguar la historia de este personaje. Realmente es un billete, me gusta ese color. 10 cóndores, 100 pesos. Muy hermoso. Miren esa parte. Banco Central de Chile. No sé a qué se debe eso, que dice 10 céntimos de escudo, como que que representa tal vez, y ahí hay un 100. Si alguien tiene conocimiento acerca de esto, ¿por qué ese dato ahí de 10 céntimos de escudo y al lado izquierdo 100, el número 100? Banco Central de Chile, de Santiago de Chile. Bueno, se lo acerco más. A lo que venimos. Les voy a leer en la tabla la historia de Arthur Prat. Arthur Prat Chacón, Niue Nuble 1848, Iquique 1879. Marino y héroe de guerra chileno, enrolado desde muy joven en la Marina, con menos de 20 años se distinguió en diversos combates en la guerra contra España, 1864-1866. Prosiguió luego su formación hasta ser ascendido a capitán de corbeta. En los inicios de la Guerra del Pacífico, 1879-1883, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, se le encomendó la misión de mantener el bloqueo sobre el puerto peruano de Iquique, al mando de una antigua corbeta, la Esmeralda, y junto con Carlos Condell, de la Asa, capitán de la goleta Covadonga, Arthur Prat ordenó resistir al combate sorpresivo de dos poderosos blindados peruanos en el combate naval de Iquique en 1879 y entregó valerosamente su vida en el abordaje al buque enemigo sin llegar nunca a arriar el pabellón chileno. Biografía. Hijo de Pedro Agustín Prat Barril y María Luz Rosario Chacón y Barrios, su familia se trasladó a Santiago a causa de una enfermedad del padre. En 1856, a los 8 años, el pequeño Arthur ingresó en la Escuela de la Campana, donde destacó por su conducta y rendimiento. Después de él nacieron 4 hermanos más, lo que empeoró la situación económica familiar. En 1858, los Prat se trasladaron a Valparaíso, donde contarían con la protección de su tío Jacinto Chacón, abogado intelectual y escritor, que se había casado en segundas nupcias con Rosario Castañeda, viuda que tenía un hijo de su primer matrimonio, Luis Uribe. Bajo la influencia de su tío Arthur Prat y Luis Uribe ingresaron en la recién creada Escuela Naval. Tenían respectivamente 10 y 12 años en 1861 como aspirante a Guardia Marina. Arturo fue asignado a la corbeta Esmeralda, donde tuvo como comandantes a Manuel Escala, José Anacleto Goñi y Juan Williams Rebolledo. 3 años más tarde, después de aprobar su examen final, obtuvo el grado de Guardia Marina. La guerra contra España 1864-1866. En abril de 1864 la Marina Española ocupó las islas Chincha, pertenecientes al Perú. La invasión de este pequeño archipiélago, situado frente a la bahía peruana de Paracas y rico en guano, desató la guerra contra España, también llamada Guerra Hispano-Suramericana o Primera Guerra del Pacífico.
A partir de septiembre de 1865, Chile intervino en el conflicto en apoyo del Perú, sellando una alianza contra la antigua metrópoli. En el transcurso de la contienda y en tanto que miembro de la tripulación de la corbeta Esmeralda, Arthur Prat participó en el combate de Papudo, 1865. La Esmeralda, al mando de Juan Williams Rebolledo, capturó la goleta española Covadonga. El 29 de noviembre del mismo año, Arthur Prat fue ascendido al grado de teniente segundo en reconocimiento de su valeroso comportamiento en combate. Ahí les muestro la foto. Prat, a los 16 años, recién obtenido el grado de guardia marina. Un año después participó en el combate de Attao. El 3 de febrero de 1866, la goleta Covadonga, ahora bajo el pabellón chileno, llegó al puerto de Attao, donde junto con otros barcos se enfrentó con las fragatas españolas Blanca y Viña de Madrid y forzó la retirada de ambos buques. Tras esto, la flota aliada chileno-peruana se reunió en el puerto de Valparaíso, aunque poco después del combate de Callao, 2 de mayo de 1866, las hostilidades finalizaron con la retirada de la escuadra española. Hubo que esperar hasta 1871 para que se firmase un armisticio. Concluidas las operaciones de la guerra contra España, el joven Arthur Prat cumplió eficientemente las misiones que le fueron encomendadas y durante los 13 años siguientes se aplicó a su carrera militar y administrativa, a la vez que completaba su formación. En 1868 le correspondió llevar víveres y auxilio a los damnificados por el terremoto del Perú. Ese mismo año, Arthur Prat fue comisionado para volver a ese país para repatriar los restos del libertador Bernardo O'Higgins. En 1870, con el grado de teniente primero, Prat pidió permiso para iniciar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. En medio de esas gestiones, fue nombrado segundo comandante del vapor Arauco y más tarde se integró en el cuerpo docente de la Escuela Naval. El 12 de febrero de 1873 ascendió a capitán de corbeta graduado y un año después a capitán de corbeta efectivo. En 1878 terminó sus estudios y recibió el título de abogado. Como jurisconsulto, les correspondió defender a sus compañeros frente a difíciles trances, como el que vivió su pariente político Luis Uribe, quien fue acusado de desobediencia por un superior. Poco tiempo después fue destinado a la gobernación marítima, donde ayudó a redactar el proyecto de ley de navegación que fue aprobado y entró en vigor en julio de 1878. También participó en la preparación de un proyecto preliminar de código marítimo y dictó clases en la escuela Benjamin Franklin, que impartía enseñanzas nocturnas a adultos. A los 25 años, Arthur Prat se había enamorado de Carmela Carvajal Briones y cuando fue nombrado capitán de corbeta en 1874 se casaron. Ella tenía 19 años. La pareja tuvo 3 hijos, el primero de los cuales murió a los 8 meses. Luego nacieron Blanca Estela y Arturo. La Guerra del Pacífico de 1879-1883. Mientras el joven oficial desarrollaba su prometedora carrera, una nueva contienda bélica venía larvándose. La Guerra del Pacífico de 1879-1883, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia por el control de la explotación del salitre en la zona de la Pampa del Tamarugal, en la provincia de Tarapacá, violando un tratado anterior. Al presidente de Bolivia, Hilario Daza, dictó en 1878 un aumento del impuesto sobre las exportaciones del nitrato de Antofagasta. Cuando la compañía de salitres de Antofagasta, de capitales chilenos y británicos, se negó a pagar el impuesto, el gobierno boliviano expropió y subastó a la compañía. Chile respondió con la ocupación militar de Antofagasta y Bolivia con una inmediata declaración de guerra. Lejos de mantener la neutralidad que le había solicitado el gobierno chileno, el Perú se sumó al conflicto apoyando a los bolivianos.
Para todos los contendientes, aquel era un conflicto que planteaba enormes dificultades. El escenario territorial en disputa se encontraba a centenares de kilómetros de los centros políticos y militares de cada país. La inexistencia de caminos, la falta de agua y las distancias que habían que recorrer para el abastecimiento de las tropas serían el principal escollo para quienes aspirasen a controlar ese espacio. Era crucial, por lo tanto, obtener el control del océano para poder mantener una línea marítima de abastecimiento y movilizaciones de hombres, armas y caballos. Hacia ese objetivo se orientaron los primeros enfrentamientos. Mire, les voy a mostrar acá. Mire cómo eran los enfrentamientos, vea. Cómo se enfrentaban los barcos ahí. ¡Ay, Señor Jesús! La compañía marítima se desarrolló entre abril y diciembre de 1879. Chile contaba con 2 blindados recién llegados desde Inglaterra, el Cuadrante, el Cuaranne y el Blanco Encalada, a los que se agregaron 5 barcos de madera, las corbetas O'Higgins, Esmeralda, Magallanes y Chacabuco, y la goleta Covadonga. Pero el gobierno chileno actuó de forma lenta y descoordinada durante esta etapa. Fuertes discrepancias entre el almirante Juan Williams Rebolledo y el ministro de Guerra Rafael Sotomayor demoraron la decisión de atacar directamente el puerto peruano del Callao, donde se hallaba anclada la flota enemiga. En lugar de ello, la escuadra chilena sometió a bloqueo el puerto de Iquique, que pertenecía entonces al Perú, con la idea de atraer la flota peruana a mar abierto. Al no obtener respuesta a esta acción, el grueso de la Armada chilena siguió su ruta hacia el norte con el objetivo de atacar el Callao. Antes de partir, el almirante Juan Williams Rebolledo confió la misión de mantener el bloqueo del puerto de Iquique a 2 de sus naves, la Esmeralda y la Covadonga, capitaneada la primera por Arthur Prat y la segunda por Carlos Condell de la ASA. Se trataba de una misión secundaria y por ello se dejó en manos de los barcos más débiles. La corbeta Esmeralda era la más antigua de la flota y la goleta Covadonga arrastraba daños en sus máquinas. El combate naval de Iquique, 1879. Pero el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, había ordenado a la escuadra de su país zarpar hacia el sur el mismo día. El 17 de mayo de 1879, en que la chilena tomaba rumbo norte, sorprendentemente ambas flotas se cruzaron sin verse. La peruana iba pegada a la costa, mientras que la chilena navegaba mar adentro. En su escalada en Arica, el almirantazgo peruano tuvo noticias de que el puerto de Iquique estaba siendo bloqueado por 2 débiles embarcaciones chilenas y envió contra ellas a sus buques insignias, el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, y la fragata blindada Independencia, al mando de Juan Guillermo Morey. Al alba del 21 de mayo de 1879, Arthur Prat se enteró de que aunque poderosísimos navíos habían de enfrentarse para cumplir su misión de mantener el bloqueo de Iquique, aproximadamente a las 7 horas, el vigía de la goleta Covadonga dio la señal de que se acercaban 2 acorazados peruanos. El comandante de la Covadonga, Carlos Condell de ASA, comunicó por medio de señales al capitán de la Esmeralda, Arthur Prat, la llegada de los buques peruanos al puerto de Iquique. El combate de la rada de Iquique se trabó esa misma mañana del 21 de mayo de 1879, 1 hora y media después del primer avistamiento. Una corbeta de madera como la Esmeralda hubo de emprender desigual lucha con los cañones del blindado Huáscar y la cordillera del puerto de Iquique en tierra firme. Al cabo de unas horas de intenso cañoneo, el comandante del monitor Huáscar, Miguel Grau, decidió suspender el fuego y resolver rápidamente la refriega, lanzando el espolón de Huáscar sobre la corbeta Esmeralda, que alcanzaba por varios proyectiles, se hallaba cerca de la costa con las calderas inutilizadas y numerosas vías de agua. Miren esta foto acá de la muerte de Arthur Prat, el óleo de Tomás Somercales. Hacia las 11:30, el Huáscar atravesó con su espolón a la débil Esmeralda. El capitán Prat optó por la decisión más difícil, desafiar a la muerte y combatir sin rendir
el pabellón patrio. Ordenando el abordaje, tras arengar a sus hombres, saltó al abordaje del Huáscar y falleció acribillado en la cubierta, junto con el sargento Juan de Dios Aldea y otro marinero. En un segundo esporonazo saltó el teniente Ignacio Serrano y una docena de marineros que tuvieron el mismo destino que Prat. Los que siguieron combatiendo fueron el teniente Luis Uribe, que asumió el mando, y el guardiamarina Ernesto Riquelme. No obstante, al tercer espolonazo que le propinó el Huáscar, la Esmeralda comenzó lentamente a hundirse sin arriar la bandera chilena. Entre tanto, la fragata peruana Independencia perseguía a la goleta chilena Covadonga, que había abandonado la bahía en dirección sur y alcanzado una zona denominada Punta Gruesa. Aprovechando su menor calado, los chilenos navegaron cerca de la costa para eludir el ataque y supieron sortear el fondo rocoso de aquella área. La fragata Independencia, en cambio, quedó encallada y sufrió entonces el acoso de los chilenos hasta que el Huáscar acudió en ayuda del navío valorado, forzando la huida de la goleta Covadonga. Les voy a leer esta parte acá, mis amados hermanos. Y sufrió entonces el acoso de los chilenos hasta que Huáscar acudió en ayuda del navío varado, forzando la huida de la goleta Covadonga. El abordaje de Prat fue visto como una heroicidad, incluso por los periódicos peruanos. La prensa de todo el mundo difundió su hazaña y para Chile se transformó en un símbolo de patriotismo frente a la adversidad. Notable fue asimismo la actitud del comandante peruano Miguel Grau, quien, tomando la espada y otros objetos personales del capitán Prat, los envió a su viuda junto a una sentida carta de elogio y pésame por su contrincante. Pese a la aparente victoria del Perú, que había logrado romper el bloqueo y hundir o poner en fuga las naves enemigas, el combate de Iquiques arrojó un saldo favorable a Chile, con la medida en que la fragata blindada Independencia había sido destruida, quedando la flota peruana reducida a un único blindado, el Huáscar. Al mando del Huáscar, Miguel Grau prolongó tenazmente la resistencia, hostigando las costas y barcos chilenos durante algunos meses, hasta ser vencido por la Armada chilena en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, que aseguró a Chile la supremacía marítima. Dios mío, qué historia, qué duro que fue esos combates. Me imagino a este valeroso Arthur Prat defendiendo su patria, defendiendo ese país. Arthur Prat Chacón. Dios tenga misericordia de ti. Gracias por ser tan valeroso héroe. Hombres así son hombres que merecen ser recordados en la historia. Dios les bendiga a todos. Dios los guarde.